Lo sé, puede parecer extraño comenzar así, pero mi nombre es Clara, y lo que voy a contar hoy, tal vez ni lo creas, pero antes de cualquier cosa, necesitas entender algo. La vida tiene una manera muy peculiar de empujarte a situaciones en las que, en el fondo, nunca imaginarías verte involucrado. Siempre pensé que sabía lo que era el amor, hasta que algo ocurrió, algo que cambió mi visión sobre todo y me hizo cuestionar incluso lo que realmente sentía. Estaba casada con Roberto desde hacía más de 7 años. Ese tipo de relación, que empieza llena de promesas, de pasión, pero con el tiempo las cosas se van volviendo diferentes. ¿Sabes cuando la rutina empieza a apoderarse de todo? Cuando te sientes tan cómodo en esas pequeñas rutinas diarias que comienzas a perderte en ellas. Eso fue lo que me pasó a mí. Sabía que no era feliz, sabía que mi matrimonio ya no era como antes, pero me convencía de que todo era normal, que las cosas estaban lo suficientemente bien. Hasta que conocí a Ricardo. Él era el socio de Roberto. Un hombre inteligente, encantador y, a diferencia de mi esposo, siempre lleno de energía. La diferencia era evidente. Roberto siempre tan enfocado en el trabajo, mientras que Ricardo parecía vivir en el momento, aprovechando cada oportunidad, haciendo que cualquier cosa pareciera más interesante que la última. Confieso que, al principio, no le presté mucha atención, pero con el tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a ser más frecuentes. Y cuando me di cuenta, ya no podía dejar de pensar en él, y fue ahí cuando las cosas comenzaron a salirse de control. Bienvenidos al canal Confesiones Prohibidas. Antes de continuar con la historia, te invito a que te suscribas al canal. No olvides hacer clic en el botón de suscripción para seguir viendo más videos que hablan sobre decisiones, consecuencias y, por supuesto, sobre cómo la vida puede ser sorprendente. Al principio, todo parecía ser solo una coincidencia. Como socio de Roberto, Ricardo siempre estaba cerca, supervisando el avance de los negocios. Yo, claro, estaba más centrada en mi vida doméstica, tratando de mantener las apariencias, pero de alguna forma, él empezó a infiltrarse en mis pensamientos. Al principio, las interacciones entre nosotros eran bastante superficiales, como ¿cómo va el trabajo? O ¿todo bien por ahí? Pero con el tiempo, los temas comenzaron a cambiar. Las conversaciones se volvieron más personales. Él empezó a preguntar sobre mi día, mis sentimientos, y por más que intentaba mantener la distancia, algo en él me atraía de una manera que no podía ignorar. Él sabía escuchar, algo que echaba de menos en casa. Roberto siempre tan enfocado en su trabajo, y yo allí, sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Fue en una tarde de verano, cuando estaba en la oficina de Roberto, que todo comenzó a cambiar. Estaba allí, intentando organizar unos papeles, cuando Ricardo entró como siempre, trayendo una energía diferente al ambiente. Sonrió y me dijo: «Siempre haces esto tan bien, ¿sabías?». Era algo tan simple, pero de repente, esa frase me hizo verlo con otros ojos. Me estaba observando, me estaba notando, y con una simple mirada, supe que su atención era más intensa que cualquier otra cosa que hubiera sentido en los últimos meses. Fue ahí, en ese pequeño momento, que me di cuenta de que algo comenzaba a suceder. Los intercambios de miradas se hicieron más frecuentes, las sonrisas más largas. Sabía qué decir, en el momento exacto, con el tono preciso, y eso me hacía sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. Deseo. Y sí, lo sé, esto está mal. Sabía que me estaba saliendo de la línea, pero ¿quién puede resistirse cuando alguien te da lo que más necesitas y al mismo tiempo te hace sentir tan ¿viva? Con el tiempo, los encuentros se hicieron más casuales, pero sabía que no había nada de casual en ellos. Se volvían cada vez más provocativos, y yo me encontraba tratando de justificar dentro de mí misma lo que estaba sucediendo. Y eso me asustaba. Al fin y al cabo, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo estaba tan dispuesta a arriesgarlo todo? Pero lo que sucedió después de ese encuentro lo cambió todo. Y cuando me di cuenta de lo que realmente estaba en juego, ya era demasiado tarde. No vas a creer lo que ocurrió después. Quédate conmigo, porque el final de esta historia te dejará sin palabras. Sé que estás pensando, ¿cómo fue que esto pasó, Clara? Yo también me hice esa pregunta muchas veces.
Las cosas sucedieron tan lentamente, casi sin darme cuenta, pero en un momento ya no pude ignorar lo que estaba pasando entre nosotros. El día que cambió todo fue un evento de la empresa, una reunión de negocios con clientes importantes. Estaba allí, observando todo suceder, cuando Ricardo se acercó a mí y dijo en voz baja, casi como un susurro: «Estás tan distante, Clara. ¿Puedo hacerte compañía un momento?» No sabía cómo reaccionar. Roberto estaba allí, en otro rincón de la sala, ocupado con los clientes, y sabía que no me estaba observando. Pero algo en mí, algo en esa petición, en la forma en que me miró, me hizo querer dar el paso, y sabía que después de ese momento nada volvería a ser como antes. Nos dirigimos a un rincón apartado de la sala, un pequeño espacio donde nadie podría escucharnos. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo sentía que el mundo se había detenido, que nada más importaba. Me miró a los ojos y, sin decir una palabra más, se acercó lentamente. Quería alejarme, pero al mismo tiempo no podía. El beso fue suave, pero tenía una intensidad que no se podía ignorar. Nunca había experimentado algo así antes. No era solo su toque, era la manera en que parecía entender todo lo que estaba sintiendo sin necesidad de decir una palabra más. Cuando nos separamos, él no dijo nada. Solo sonrió, una sonrisa llena de significado. Y en ese momento supe que las cosas habían cambiado. Había algo entre nosotros, algo peligroso, pero que, al mismo tiempo, me hacía sentir más viva que nunca. Estaba consciente de todo lo que estaba arriesgando, pero al mismo tiempo, algo me decía que no podía dar marcha atrás. ¿Crees que el beso fue el punto de no retorno? Espera a ver lo que pasó después. Yo no lo sabía, pero ese momento estaba a punto de abrir puertas a un mundo que jamás imaginé. Quédate conmigo, porque la historia recién está comenzando. Esa primera vez. Bueno, tal vez debería haberme preparado mejor. Pero, ¿cómo se hace eso cuando el deseo parece dominarlo todo? Sé que es difícil de entender, pero en ese momento todo parecía tener sentido. Como si ese fuera el único camino posible, y por más equivocado que fuera, algo dentro de mí quería seguir adelante. No era solo atracción física, aunque era intensa. Era como si él tuviera una llave para abrir algo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Tenía que ir a la oficina de Roberto para resolver algunos asuntos personales, y en el camino me di cuenta de que algo estaba diferente. Mi corazón latía más rápido, y sin saber por qué sabía que lo vería. Él me envió un mensaje por la tarde diciendo que necesitaba hablar sobre algunos detalles de la reunión, y antes de que pudiera responder, ya había fijado el encuentro. Era como si el destino hubiera empujado algo que ya estaba en el aire, entre los dos, desde hacía algún tiempo. Llegué antes de lo acordado, y él estaba allí, esperando. La mirada que compartimos cuando nos encontramos fue suficiente para que entendiera que, ahora, no había vuelta atrás. No pude resistir. Me atrajo hacia él, y antes de que pudiera decirse palabra alguna, nos besamos de nuevo. La sensación fue aún más fuerte que la primera vez. Era como si él hubiera dominado todos mis sentidos. Ya no sabía quién era en ese momento. Ya no era Clara, la esposa, Clara que se preocupaba por todo y por todos a su alrededor. Solo era una mujer, con deseos, con urgencia, y lo único que importaba era estar allí, con él. No pasó mucho tiempo antes de que nos dirigiéramos al cuarto de la sala de reuniones, un lugar apartado, lejos de cualquier posible interrupción. El ambiente estaba silencioso, y el aire parecía denso, cargado con algo que no podía controlar. Lo miré a los ojos, y sin decir palabra alguna, me rendí por completo. Todo lo que pasó en esa hora fue intenso y desesperado, y cuando terminó, no sabía cómo me sentía. Estaba perdida en un torbellino de emociones. La euforia del momento aún me dominaba, pero sabía que a partir de ahora ya no podría dar marcha atrás. Salí de esa habitación con una sonrisa en el rostro, pero también con un peso enorme en mi conciencia. No solo por lo que hice, sino por la certeza de que ahora había comenzado algo que, en el fondo, sabía que podría destruirlo todo a mi alrededor. Cuando regresé a casa esa noche, todo parecía estar en su lugar, pero al mismo tiempo
Nada estaba. Ya no podía mirar a Roberto de la misma manera. Lo que había hecho parecía irreparable, pero al mismo tiempo, lo que sentí con Ricardo era algo que nunca imaginé experimentar. Algo que me completaba de una manera que no sabía que necesitaba. Ahora, imagina cómo me sentía, cargando con ese secreto, sabiendo que nada sería lo mismo. Pero lo que no sabía esa noche era que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Entenderás lo que pasó después. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo así? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Pensé que podría mantener todo bajo control. Sabía que tenía que esconder las señales, las pequeñas fallas, pero en el fondo sentía que mi matrimonio comenzaba a desmoronarse. Miraba a Roberto, tratando de ver los signos, los gestos, los detalles que hasta entonces nunca había notado. La sensación de culpa comenzó a consumirme, y a cada momento la presión dentro de mí aumentaba. Era como si todo estuviera en una balanza, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Pero entonces ocurrió. Estaba en casa, sentada en el sofá, tratando de mantener una cara normal, cuando escuché a Roberto decir mi nombre, de manera seria. Algo estaba mal. Entró a la sala con una expresión que jamás imaginaría ver en su rostro. Estaba sosteniendo una carpeta, con papeles adentro. «Clara», comenzó, con un tono de voz que no dejaba espacio para dudas. «Necesitamos hablar». Lo miré, mi corazón acelerado. Sabía que en ese momento él ya lo sabía. Él lo había descubierto. La forma en que me miraba era como si hubiera pasado por todo, como si ya supiera lo que había hecho. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. «Encontré estos documentos, Clara, y también algunos mensajes». Arrojó los papeles sobre la mesa. Me congelé. Era imposible escapar, todo estaba allí, a la vista. Luego, me miró con una expresión que nunca había visto. Había dolor en sus ojos, pero también ira. «Me traicionaste, Clara», dijo, casi en un susurro. Jamás imaginé escuchar esas palabras de su boca. Las palabras estaban allí, pero no tenían sentido para mí. Estaba tan perdida en ese momento que todo parecía una niebla. Intenté hablar, intenté explicar, pero él no me dio espacio. Él ya lo sabía, ya había pasado por todo eso, y el silencio entre nosotros solo aumentaba. «Clara», continuó, «no entiendes lo que esto significa. Sabías que confiaba en ti, que nuestra vida juntos era todo para mí. ¿Y tú hiciste esto con mi socio? ¿Con el hombre que siempre consideré como un amigo?» Parecía devastado. El dolor en su voz era palpable, y me di cuenta de que, en el fondo, no sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo que había perdido hasta ese momento, y fue entonces cuando, en un flash, algo más salió a la luz. Lo que él había dicho no solo era sobre la traición, sino sobre algo mucho mayor, mucho más profundo. Lo que había entre Ricardo y yo no era solo una escapatoria de la rutina, sino una manera de dar espacio a algo que ni siquiera sabía que estaba ocultando de mí misma. Mi propio vacío. Mi propio miedo de ser ignorada, de no ser vista. Lo miré, y lo único que pude decir fue: «Lo siento mucho». Pero las palabras no parecían suficientes, porque sabía que, por más que hablara, lo que había hecho era irreparable. Él lo sabía, y ya no estaba dispuesto a seguir adelante como antes. Pero lo que sucedió después, nadie lo imaginaba. ¿Qué hizo él después de descubrirlo todo? Prepárate para lo que viene, porque nada podría haberme preparado para ese giro inesperado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo así? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Aquella noche fue insoportable. Estaba en casa sola, pensando en lo que había sucedido. Roberto me dijo que necesitaba un tiempo para digerir todo, y honestamente, sabía que la situación era más grave de lo que quería admitir. Pasé horas, acostada, mirando al techo, reviviendo todos los momentos, las palabras que había dicho, los gestos. En el fondo sabía que estaba en un camino sin retorno. Lo peor estaba por venir, claro. Al día siguiente, me llamaron a una reunión en la empresa, y allí estaba él, Ricardo.
Entró en la sala con esa sonrisa de siempre, pero al verme, algo en sus ojos cambió. Sabía que él ya había sentido la tensión en el aire. Él también sabía lo que estaba pasando. Cuando terminó la reunión me llamó para hablar. No quería, pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí todavía ansiaba por él, como si fuera una adicción. Clara, comenzó con ese tono de voz que siempre me hacía sentir insegura. Necesitamos hablar. No podemos seguir así. Sabía lo que quería decir. Quería que resolviéramos de alguna manera lo que sucedería con nuestra relación después del descubrimiento. Estaba confundida, no sabía qué hacer, pero una vez más, algo dentro de mí me empujaba hacia él. Como si, en ese momento, nada más importara más allá de lo que estábamos viviendo. Salimos de la oficina y fuimos a un café cercano. Las palabras que intercambiamos no fueron muchas, pero el silencio entre nosotros lo decía todo. Sabía que lo que estaba pasando no solo era una cuestión de deseo físico, era más, era una mezcla de inseguridad, de necesidad de afirmación, de querer llenar el vacío que se expandía dentro de mí. Pero al mismo tiempo, había esa atracción tan fuerte que no me dejaba pensar con claridad. Nunca pensé que terminaría así, dijo Ricardo rompiendo el silencio. Realmente pensé que ustedes eran felices, Clara. Pero ahora veo que algo faltaba. Tenía razón. Algo faltaba, pero no sabía qué. Comenzaba a darme cuenta de que la solución ya no era Ricardo, ni ninguna otra persona. La solución estaba en mí, y eso me asustaba. Tienes que resolverlo con tu marido, Clara. No puedo seguir con esto. Tienes que tomar una decisión. Y con eso, se levantó y se fue, dejándome con la sensación de haber perdido algo muy importante. Me quedé allí, en el café, tratando de procesar lo que me había dicho. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía resolver todo esto? Pero al mismo tiempo, algo me decía que no estaba lista para tomar esa decisión. Aún no sabía qué hacer. No sabía si debía intentar salvar mi matrimonio o simplemente seguir adelante con lo que estaba viviendo. Me sentía tan perdida, pero la verdad era que en ese momento ninguna de las opciones parecía correcta. Pasé los días siguientes en un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Mi matrimonio, mi traición, Ricardo y la mirada devastada de Roberto. El vacío que sentía parecía aumentar cada día, y cuanto más intentaba huir de él, más me consumía. Las palabras de Ricardo aún resonaban en mi cabeza. Tienes que tomar una decisión. ¿Pero cómo lo haría? ¿Cómo elegir entre algo que, en el fondo, nunca me llenó completamente y la ilusión de una pasión que parecía ser la respuesta a todos mis problemas? Sabía que no podía seguir con esa duda, viviendo entre dos mundos que no se conectaban. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. No solo estaba huyendo de la realidad, estaba huyendo de mí misma. Y esa fue la primera vez que me di cuenta de que la elección no era entre mi marido y Ricardo. La elección estaba dentro de mí. Necesitaba ser honesta, no solo con ellos, sino principalmente conmigo misma. A la mañana siguiente llamé a Roberto. Sabía que debía resolver esto. Fui hasta su oficina y, cuando nos sentamos en la sala, él no dijo nada durante un buen rato. Solo me miraba, como si estuviera esperando que yo tomara la iniciativa. Podía ver el dolor en sus ojos, la desconfianza que se había instalado entre nosotros. Sabía que no podría seguir ocultando la verdad. Necesitaba hablar, aunque las palabras me quemaran en la lengua. Hice algo terrible. Comencé, con la voz entrecortada. Te traicioné, Roberto. No sé cómo sucedió, pero fue una decisión mía, y sé que tomé una decisión equivocada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miraba, esperando que me dijera algo, que me diera una dirección, una explicación. Pero no dijo nada. Solo me miró, y su mirada decía más que cualquier palabra podría expresar. Seguí hablando, tratando de encontrarme en las palabras. Estaba buscando algo que, en el fondo, nunca encontré en mí misma. Sabía que estabas ocupado, pero eso no justifica lo que hice. Y ahora viéndote aquí, viendo lo que hice, todo lo que puedo hacer es pedirte perdón. Él no respondió. De inmediato. Solo se levantó y salió de la sala, dejándome allí,
sola con mi culpa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo desconectada que estaba mi vida de la realidad. Estaba viviendo de manera equivocada, buscando respuestas en los lugares equivocados, en las personas equivocadas. Aún no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que había dado el primer paso. Ser honesta conmigo misma y con el hombre que más amaba. Necesitaba tomar una decisión que, aunque dolorosa, sería la única manera de reconstruir mi vida. Al volver a casa, la atmósfera estaba densa. Sabía que Roberto se estaba preparando para algo grande, algo que tal vez fuera el punto de no retorno. Cuando entré, él seguía en silencio, pero su mirada ya lo decía todo. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Estaba procesando, tratando de entender cómo lo que parecía una vida estable podía haberse derrumbado tan rápido. No sabía si me odiaba o si de alguna manera aún trataba de encontrar una explicación para lo que había sucedido. ¿Realmente crees que puedes arreglar esto? Su voz cortó el aire. Estaba calmado, pero las palabras pesaban como ladrillos. Sabía que estaba roto por dentro, que cada palabra mía, cada intento de explicación, lo haría sufrir aún más. Pero tenía que decirlo, aunque eso desgarrara aún más lo que quedaba. No lo sé, respondí con la voz quebrada. No. Sé cómo pasó esto, pero solo quería que las cosas fueran diferentes. Estaba buscando algo que no conseguía encontrar. No sé bien qué es, pero eso no justifica lo que hice. Me miró por un momento, como si intentara encontrar alguna razón en lo más profundo de mis ojos, pero en lugar de darme una respuesta, me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Todavía te gusta él? Me preguntó, y la pregunta me hizo temblar por dentro, porque en ese momento no sabía la respuesta. La verdad era que todavía sentía algo por Ricardo. Había una atracción, un deseo que no desaparecía, pero sabía que eso no significaba que no amara a Roberto. Era un caos, una mezcla de emociones que ni yo misma sabía cómo controlar. Yo no sé, respondí, las palabras saliendo de mí me sienten de manera vacilante. No sé lo que estoy sintiendo, Roberto, pero lo que sé es que lo que hice estuvo mal. No quiero perderte. Fue el momento más difícil de mi vida. No quería perder al hombre que realmente amaba, al hombre que siempre había sido la base de mi vida. Y al mismo tiempo sabía que él tenía el derecho de alejarse, de dejarme ir porque fallé con él. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. No sé qué hacer con esto, dijo. Finalmente. No sé si puedo perdonar, no sé si puedo vivir con esto. Se levantó y salió de la sala, dejándome allí, sola, con el peso de la elección que había tomado. Sabía que había herido profundamente al hombre que más amaba, pero también sabía que la elección estaba en sus manos ahora. Yo ya había hecho la mía, reconociendo el error y entregándome al dolor de la verdad. Pero la pregunta era, ¿él podría perdonarme? ¿Podría restaurar lo que quedaba entre nosotros? Después de ese día todo cambió. Roberto y yo pasamos semanas en silencio, cada uno tratando de entender lo que había sucedido, lo que nos quedaba y qué sería de nosotros. Sabía que él estaba luchando, al igual que yo, tratando de encontrar una manera de seguir adelante, pero la verdad es que nada sería como antes. La traición había creado un abismo entre nosotros, y aunque intentáramos repararlo, siempre habría algo faltando. Fue en ese período que comencé a cuestionarme sobre lo que realmente quería para mi vida. Estaba atrapada entre la culpa por la traición y el deseo de reconstruir algo, pero me encontraba perdida, sin saber cómo tomar una decisión definitiva. Al final, ¿sería posible perdonar una traición incluso cuando las cicatrices son demasiado profundas? Mientras tanto, Ricardo seguía presente, pero la relación con él también había cambiado. La chispa que me había seducido se apagaba, y lo que antes parecía una pasión arrebatadora, ahora se transformaba en algo más frío y distante. Estaba tratando de entender que, por más que la excitación de algo nuevo fuera irresistible, lo que realmente buscaba era algo más profundo, algo que había dejado de lado en busca de una ilusión. Decidí buscar terapia, porque sabía que necesitaba ayuda para lidiar con todo el caos emocional que estaba viviendo, y poco a poco
comencé a darme cuenta de que mi vida no necesitaba ser definida por los errores del pasado, sino por las decisiones que tomaría de ahí en adelante. No quería ser alguien que viviera con arrepentimientos, pero tampoco quería seguir siendo la misma persona que tomó una decisión tan impulsiva. Necesitaba aprender del dolor y crecer con él. Entonces, con el tiempo y con el apoyo de personas que realmente se importaban, tomé la decisión de intentar reconstruir mi relación con Roberto. No fue fácil, y sabemos que las heridas tardan en cicatrizar, pero hoy, después de meses de conversación, sinceridad y compromiso, comenzamos a dar pasos para recuperar lo que teníamos, tal vez de una manera diferente, pero aún con la esperanza de que podemos ser felices juntos. Y aquí va la reflexión. La traición no es solo sobre el acto en sí, sino sobre lo que revela de nosotros mismos. Las fallas, las inseguridades, las cosas no dichas y, sobre todo, la necesidad de buscar en nosotros mismos lo que realmente nos falta. No se trata solo de amar a la otra persona, sino de amarnos a nosotros mismos primero, de ser honestos con nuestros sentimientos y de nunca perder la capacidad de perdonar, a nosotros mismos y al otro. Lo que aprendí con todo esto es que, al final, el verdadero cambio viene desde dentro y que las decisiones que tomamos hoy moldean el futuro que tendremos mañana. Si has pasado por algo similar o tienes alguna reflexión sobre cómo manejar los errores en una relación, quiero saber tu opinión. Deja en los comentarios tu historia o lo que piensas sobre este tema, porque juntos podemos aprender y crecer. Y no olvides dar like si te gustó el video, y por supuesto, suscribirte para no perderte los próximos relatos que traeré por aquí. Estaré esperando tu comentario y nos vemos en el próximo video, donde compartiré más historias y reflexiones sobre la vida y el amor. Hasta entonces. Si has pasado por algo similar o tienes alguna reflexión sobre cómo manejar los errores en una relación, quiero saber tu opinión. Deja en los comentarios tu historia o lo que piensas sobre este tema, porque juntos podemos aprender y crecer. Y no olvides dar like si te gustó el video, y por supuesto, suscribirte para no perderte los próximos relatos que traeré por aquí. Estaré esperando tu comentario y nos vemos en el próximo video, donde compartiré más historias y reflexiones sobre la vida y el amor. ¡Hasta entonces!